Kaixo, egunon. Bueno, antes de empezar a hablar de la situación actual, si queréis podemos empezar a hablar por qué es una tendinopatía. Antiguamente, comúnmente se han conocido siempre como tendinitis. Es una patología que afecta al tendón, que provocando dolor, una afectación de la función también y una reducción en la tolerancia a la carga. Ahí, típicamente, pues, por ejemplo, si tenemos una tendinopatía aquilea, vamos a tener, por ejemplo, una clínica o una situación en la que un corredor, por ejemplo, va a poder ir a correr y más o menos entra en calor y le permite hacer su actividad, pero que una vez ese tendón se enfría va a empezar a doler. Es un típico síntoma de una tendinopatía aquilea, por ejemplo. Entonces, en cuanto a nivel mundial, lo que estamos viendo es que en los últimos 20 años ha habido un aumento en la prevalencia de las tendinopatías, seguramente debido a la escasa concienciación de la población. ¿Sí? Son patologías que van y vienen, que hay momentos en los que uno tiene mucha molestia, pero que si eventualmente deja de hacer la práctica deportiva o su actividad diaria, esos dolores van a disminuir, lo cual no significa que esté curado, porque es una patología que en cuanto volvemos a cargar un poco aparecen los síntomas, ¿no? Entonces, no es ninguna tontería el padecer una tendinopatía. De hecho, en el último Congreso Mundial sobre Tendinopatías, celebrado hace unos días en noviembre en Valencia, lo que se declaró es que hay que empezar a tratarla como una enfermedad musculoesquelética, pues como se trata cuando hablamos de artrosis, de fibromialgias o, por ejemplo, de una osteoporosis. ¿Sí? Os voy a dar unos datos para que veáis cómo funcionan este tipo de patologías. Por ejemplo, en la tendinopatía aquilea, que es más o menos un poco el 70% del tipo de paciente que yo veo en consulta, uno de cada 20 corredores van a desarrollar una tendinopatía aquilea, y estos números se ven aumentados si ese corredor amateur se está preparando para una maratón, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, entre el 20 y 50% de los pacientes que actualmente siguen un tratamiento para curarse de esa tendinopatía terminan con dolor al finalizar el tratamiento, por lo que el pronóstico no es muy bueno. ¿Sí? Y un dato muy clave es que el 20% de quienes actualmente tienen dolor en el tendón de Aquiles, dentro de 10 años van a seguir teniendo dolor. Por eso lo que estamos hablando es un tema serio, porque afecta directamente a la calidad de vida de estas personas, afecta directamente a las actividades de la vida diaria y también a la productividad en el trabajo. Hoy en día las tendinopatías podemos decir que suponen una carga socioeconómica importante. Me gustaría hacer un pequeño apunte, y cuando hablamos de este incremento en la prevalencia de las tendinopatías, sobre todo estamos hablando de países desarrollados, porque, por ejemplo, sabemos que en el continente africano, en la mayoría de los países, por ejemplo, no existen las tendinopatías. Y este hecho está muy relacionado con los hábitos que tenemos actualmente, los malos hábitos alimenticios, el sobrepeso y la obesidad, el sedentarismo, lo que actualmente se denomina el nuevo smoking. ¿Sí? Sabemos ahora que el sedentarismo es igual de perjudicial como es el tabaco. ¿Sí? Y todas estas patologías o todos estos malos hábitos a menudo están relacionados con ciertas patologías metabólicas asociadas, como son la diabetes, la hipercolesterolemia, etcétera, etcétera, que hacen que junto al alcohol también estas personas estén más sensibles a desarrollar una tendinopatía. ¿Sí? Y otra cosa que hay que tener claro también es que estas personas que tienen estos factores van a tener un peor pronóstico a la hora de responder a un tratamiento.